a poder participar, no, perdón, poder introducirse un poco más en este mundo de la programación. Bueno, como les repito, quienes nos encargamos de crear el material y los instructores de este curso somos Carlos Vázquez e Iván Alarcón, y gracias con el apoyo en realidad de Gerald y todo el equipo de clubes de ciencia. Eh, y bueno, en estos tutoriales de Python queremos que se cumplan estas cuatro primeras cosas, que es que tengan nociones básicas sobre programación en Python, puedan interactuar en entornos de trabajo como Google Colab, aprender a identificar lo que son variables y su uso, y conocer las operaciones aritméticas fundamentales en programación en Python. Estos son los objetivos para el día de hoy. Entonces, para ello, primero vamos a comenzar con un videíto que quisiera que me confirmen de que pueden escuchar. ¿Sí se escucha, cierto? Sí se escucha, sí se escucha, Ya, profesor. genial, gracias. Sí se puede escuchar. Hablemos un poco de Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Es muy importante que sepas que Python es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta programación orientada a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Te contaré un poco la historia del creador de Python llamado Guido van Rossum. Guido se graduó en matemáticas y computación en la Universidad de Ámsterdam, en Países Bajos, en el año de 1982. Posterior a eso, estuvo trabajando en el Centro para las Matemáticas y la Informática. Guido se dedicaba a hacer rutinas BCD en Unix y más adelante se involucraría con el lenguaje de programación llamado ABC, que era interactivo, estructurado y de alto nivel, y estaba pensado para ser utilizado en lugar de BASIC. Sin embargo, Guido pensaba en crear un lenguaje mucho más fácil, intuitivo, potente y además amigable para todos los programadores. Con sus propias palabras nos cuenta lo siguiente. Hace 6 años, en diciembre de 1989, estaba buscando un proyecto de programación como hobby que me mantuviera ocupado durante las semanas de Navidad. Mi oficina estaba cerrada y no tendría más que mi PC a mano. Entonces decidí escribir un intérprete para el nuevo lenguaje de scripting que había estado ideando recientemente, un descendiente de ABC que le gustaría a los hackers de Unix. Encontrándome en un estado de ánimo ligeramente irreverente y siendo un gran fan de Monty Python Circus, le puse el nombre de Python. Python es tan poderoso, pues más que forzar a los programadores a adoptar un estilo particular de programación, permite varios estilos y además otros paradigmas están soportados mediante el uso de extensiones. Vamos a ver un ejemplo con Python. Por ejemplo, te mostraré unos aspectos muy sencillos en la declaración de una función. En la declaración de una función hay que considerar los dos puntos y además las sangrías para la indentación. Y no nos olvidemos de los paréntesis a la hora de usar el print, ya que son muy importantes en la versión 3 de Python. Y si quieres empezar a profundizar con el lenguaje, hay muchos sitios de los que te puedes apoyar, como por ejemplo W3 Schools, y que inclusive corre código vía web y nos proporciona manuales de iniciación. Y como siempre, espero que te haya gustado el video y recuerda compartir su... Ya. Entonces, les voy a comentar un poquito, espero hayan podido entender un poquito el video. No es necesario que hayan entendido todos los conceptos que he mencionado, pero que tengan una idea de que Python es, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, es un poco más intuitivo, es un poco más fácil de entender. Hay muchos otros y mucho más antiguos que al inicio pueden ser un poco más eh, complicados de poder acostumbrarse. Este lenguaje es, digamos, un poquito más similar al lenguaje humano que otros. Entonces, esto es lo bueno y por eso es muy bueno poder comenzar aprendiendo Python cuando quieres comenzar en la programación. Sin embargo, eso no quiere decir de que sea malo. Que sea, digamos, fácil de usar no quita el hecho de que sea bueno. Se usa bastante en muchísimas tareas de estadística, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, es un lenguaje de programación bastante completo
y que es mucho más fácil que otros. Entonces, les voy a comentar un poco la dinámica. Les vamos a compartir ah, un segundo. Creo que pasó con el enlace. Ya, justo eso no quería que pasara. Ya, les vamos a compartir el siguiente enlace. Esta página, porque en realidad no necesitan descargarse nada, esta página les permite ejecutar código en Python. Lo que van a hacer ahorita que les explique con más detalle es, primero necesito que lo abran y luego vuelven a la pantalla en la que estoy mostrando lo que estoy compartiendo para que puedan ver en los slides eh, cómo se interactúa con este entorno. Entonces, ábrenlo, ténganlo ahí y vuelvan a mi pantalla. Entonces, y les voy a explicar cómo funciona. Ya, espero ya lo tengan abierto y ya. Lo primero que tienen que hacer es, bueno, el enlace que les pasé, ábrenlo en su navegador en el que utilicen. Y lo primero que les va a abrir es la ventana de aquí, si no me equivoco. Vamos a darle más o menos. Ya. Ya. La ventana que les estoy mostrando acá, donde está el club de ciencia, etcétera. Entonces, el paso 2, lo siguiente que van a hacer es que si miran en la parte superior derecha, si es que no tienen una cuenta de Gmail eh, en su navegador, les va a aparecer acceder. Si no, probablemente ya hayan iniciado con su cuenta de Gmail. Entonces, quisiera que me pueden levantar la mano quienes no tienen una cuenta de Gmail. Ya que nadie levanta la mano, asumo que todos tienen cuenta de email, ¿cierto? ¿Me podrían confirmar ello? Ya, Sí, yo sí tengo cuenta de Gmail. ya, perfecto. Entonces, si no me equivoco, donde dice acceder, les aparece su cuenta de email, ¿cierto? Les vuelvo a enviar el enlace si es que les aparece un error. Ya, les aparece su foto de cuenta de email, así como me aparece a mí, ¿cierto? Ya. Así está en el celular, creo que funciona normal. Ya. Ahora, luego de ello, bueno, el siguiente paso era que accedan y ya estaban con su cuenta de Gmail. Google Colab es como abrir un Google Docs, como abrir o sea, como abrir documentos de Google, o como abrir otros tipos de programas que tiene Google de manera gratuita. El paso 4 vendría a ser, lo que van a hacer es de que lo que les acabo de pasar directamente no lo pueden editar, porque me pertenece. Entonces lo que van a hacer ustedes es guardar una copia en su Drive, o guardarse una copia para ustedes, en las cuales ustedes van a ser ya los dueños de ese documento, y solamente ustedes van a ver los cambios que hagan. Entonces, lo que van a hacer es entrar a archivo y van a guardar una copia en el Drive. Cuando hagan eso, lo que va a suceder es de que va a aparecer creando una copia y se les va a abrir una nueva ventana. En esta nueva ventana les va a aparecer el mismo nombre que yo le di, pero como que copia de CDC Intro Python Tutorial 1. Entonces, es en este nuevo, en la copia en las cuales ustedes van a trabajar. Porque este es suyo, el de ustedes, es el que ustedes van a poder estar editando sin ningún problema. Ya. Hasta este punto, ¿todos ya llegaron? Disculpe, ¿me lo podría volver a repetir, por favor? Sí, claro. Ya. En el enlace que les he pasado por el chat, que les vuelvo a pasar, lo abren en su navegador. Luego de haber abierto en su navegador, le dan archivo, guardar una copia en Drive
y cuando le den clic aquí, se les va a abrir una nueva ventana, que va a ser lo mismo, solo que va a decir copia de y tal, ¿no? Porque se está creando una copia, solo que esta vez esa copia les pertenece a ustedes, y son ustedes los únicos que van a ver los cambios que ocurren aquí. Entonces, así cada uno va a tener su propio, digamos, su propio programa, ¿ya? Ya, listo. Si ya lo tienen en copia, genial. El quinto paso es de que en la parte superior derecha aparece una opción que dice conectar. Cuando le dan clic a eso, lo que va a hacer es conectarse a una computadora virtual de Google. Entonces le tienen que dar a conectar y se va a aparecer unos 3 puntitos conectando, se les va a asignar a una computadora, va a inicializar y ya está. Y les tiene que aparecer así, RAM y disco. Justamente lo que les señalo acá. Hasta este punto, ¿alguno ha tenido algún problema? ¿Me puede explicar, por favor, cómo hizo eso? No, ya. Nuevamente. Yo no entendí muy bien. ¿Podría explicar de vuelta? Sí, sí. Ya tienes la copia. Estás en la copia, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, omite lo último que hice, ¿verdad? Ya. Ya. En tu caso, lo que tenía que aparecerte es en la parte superior derecha, debajo de donde está tu usuario, dice conectar. Le tienes que dar clic a donde dice conectar. Y luego de que te diga conectar, va a cargar un ratito y luego te tiene que aparecer un check y dice RAM y disco. Nada más. Entonces, en el mío, por ejemplo, dice volver a conectar, pero es lo mismo. Le doy clic, se va a conectar, va a cargar y va a decir RAM y disco. Hola, hola, Carlos. Para los que están mencionando en el chat, si ya les está apareciendo RAM y disco, es que ya están conectados a la máquina virtual y ya no tienen que hacer este procedimiento. Parece que O les sea, está saliendo. que no lo hicieron en la copia. O sea, igual, no importa. Igual pueden crear una copia. Lo importante es de que trabajen en la copia. Si digamos ya les salió, ya se les conectó en el link que les pasé, no importa. Igual creen, lo importante es que se conecten en su copia, porque es donde ustedes van a trabajar. Entonces, si no crearon, no llegaron a crear su copia, pero sí se conectaron, y sí se van a poder conectar, no es que no van a poder, sí se van a poder. Pero lo mejor es de que cada uno pueda trabajar en la copia de su programa. Ya. Yo lo hice en la copia. Ya, perfecto, está bien, ya. Si ya crearon la copia, ya se conectaron a la computadora virtual, hasta ahí está perfecto. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Pueden levantar las manos en Zoom, creo hay una para levantar mano y para ver cuántos han podido lograrlo. Pero, o sea, ¿por qué no me sale el Albieri? Albieri, ¿puedes levantar tu micro si deseas para poder, porque no te entendí muy bien cuál es el problema que te está ocurriendo. Sí, chicos, pueden hacerlo por celular. Esto no se descarga, es una página. ¿Perdón? No estoy seguro si estoy en la copia, o sea, yo entré al link, pero creo que entré directo o algo así, ¿no? Ah, ya, está bien, está bien. O sea, si entraste al link, primero, fijarte de que estés con tu cuenta de Gmail. Al inicio te puede aparecer acceder. Si te dice acceder, accedes a tu cuenta de Gmail. Si no tienes pregunto, ¿tienes cuenta de Gmail? Ah, no, sí, ya está ya. Ah, ya, ya. Si tienes cuenta de Gmail, accedes y te logueas nada. Si hasta ahí ya lo tienes, ¿no? Tienes con tu cuenta de Gmail. Sí, ya está, sí sale en mi cuenta. Ya. Ahora, ¿cómo sabes de que es la copia o no?
Si le hiciste archivo, guardar una copia, el nombre se ha cambiado y ya no se llama CDC intrapython nada más, sino dice copia de CDC intrapython. Si tienes ese título, es que es la copia. ¿Ya? Sí, tengo ese título. Ya, perfecto. Sí, sí le pueden hacer por celular, por si acaso. Es un poco más incómodo, sí, pero sí funciona, ¿no? Van a tener como que tratar de moverse un poquito para la pantalla y todo. Sí se puede por celular, por si acaso, porque no usan, digamos, su celular, se conectan a una computadora desde internet. Y ahora lo siguiente, la interacción con Google Colab. Cuando ya están en su copia, les aparecen dos botones principales en la parte de arriba, código y texto. Lo que hacen estos dos botones es crear o una celda de código, que son de esta forma, que tienen una especie de triangulito, que si le doy clic, va a crear esta celda de esta forma con un número al inicio. ¿Ya? Ahí. Y el texto lo que va a crear es una celda donde se puede editar texto, nada más. Acá no se edita el código, es para poner un texto y ya, así como los que estoy poniendo yo. Entonces, con código y texto pueden hacer esas dos cosas. Este código y texto lo pueden agregar en cualquier momento. Si están en celular, no estoy muy seguro si les aparece aquí. Pero si están en laptop, solo pasando el mouse por entre cada división les va a aparecer. ¿Ya? O igual le pueden dar clic a más código y crean una nueva celda de código. Para esto, cada parte de este programa está dividido por celdas. Si se dan cuenta, lo primero, donde les muestro el título es una celda de texto, luego sigue una celda de texto, celdas de textos, y así hasta la parte donde les muestro el código, ¿no? Entonces, la manera en la cual vamos a trabajar es que ustedes van a ver las celdas de código, les vamos a explicar y lo que tienen que hacer es ejecutarlas. ¿Cómo las van a ejecutar? Para ejecutar una celda de código es con los comandos Shift Enter en laptop o en su celular pueden hacer apretándole al más. Es decir, apretándole aquí, perdón, al más, al que parece un play. Cuando ocurra esto, va a aparecer como un cuadrado, como si estuviera cargando, y rápidamente, dependiendo del código, cuando es mucho o muy poquito, se va a demorar más o menos. Por ejemplo, este se demoró menos de un segundo, que parece 0 segundos. ¿Cómo sabes de que fue ejecutado o no? Si yo me voy a otra celda, dice un número, no importa el número que sale en realidad, va a salir un número y un check a la mano izquierda. Ese check te indica de que la celda fue ejecutada. Si aún no fue ejecutada, se quedaría como se muestra aquí, sin check, sin número, nada. Ahí es cuando no está ejecutada. Sin check en particular. ¿Ya? Y el número a veces aparece, a veces no. Pero sin check. Cuando tiene check, es que está ejecutada. ¿Ya? Y ya. Entonces, nada, te doy paso, Iván, para que puedas continuar con el tutorial. Gracias, Carlos. Ya. Creo que ya se está compartiendo. Sí. Ya, como mencionó Carlos, hay dos tipos de celdas en este ambiente. La celda de códigos, donde vamos a poder escribir código que vamos a poder programar, y la celda de texto. En la celda de código aquí es donde vamos a poder escribir el código que vamos a usar o las fórmulas o los procedimientos que vamos a querer realizar. Entonces, como primer programa que vamos a hacer, vamos a usar esta función que se llama print. ¿Qué nos da esta función? Nos va a devolver nos permite mostrar texto o variables que están dentro de los paréntesis.
En este caso, estamos devolviendo una cadena de texto que está dentro de las comillas, así que entre dos comillas hay una cadena de texto que es Hola Mundo. Entonces, ese Hola Mundo vamos a imprimirlo en la pantalla. Lo corremos, le damos clic acá y nos devuelve esto, Hola Mundo, que es una cadena de texto. Obviamente lo podemos modificar, podemos podemos agregarle más letras, más variables. Recuerden que tienen que estar dentro de estas dos comillas, así que este sería el primer programa que deberían lograrlo, así que si es que todos pudieron correrlo y les salió el Hola Mundo, tal vez puedan levantar la mano para saber si pudieron correrlo bien. Ya me salió. Ya, genial. Recuerden que esta función de print, dentro de las comillas podemos modificarlo. Así que como ¿qué dice acá? No sé, ya. Como primer programa, quiero que creen una celda de código. Ya sabemos que dándole clic acá, en la esquina superior izquierda, creamos una celda de código y acá creamos este programa con su nombre. Cada uno tiene que estar con su nombre. Recuerden que esta función tiene que escribirse tal cual como está escrito acá. En minúsculas, entre dos paréntesis, ponemos dos comillas dobles, y dentro de las comillas dobles tiene que estar la cadena de texto que queremos escribir. Así que cuando todos hayan logrado escribir su propio nombre, por favor, levanten la mano, por favor. Les vamos a dar 1 minuto, 30 segundos. Pueden crear una celda de código y escribir la función print, y dentro de ello poner mi nombre es tal. O si quieren pueden poner más, me llamo tal, o lo que quieran. Comillas dobles, yo lo hago con Shift y el número 2, que está en mi teclado, Shift número 2. Si es que... O si no, también pueden copiar, copiarlo esto y pegarlo, si es que no pueden. O si no saben dónde, también lo pueden hacer con comillas simples. También funciona con comillas simples. Así que con comillas simples también funciona. Si es que no encuentran comillas dobles, comillas simples funciona. Disculpe, ya me salió, yo lo ejecuté y ya me salió. Genial. Ya. Entonces, ese sería el primer programa. Todo en cualquier lenguaje que van a... recuerden que hay muchos lenguajes de programación. En cualquier lenguaje, este va a ser el primer programa que van a hacer, y no sé por qué siempre va a ser esta cadena de texto, Hola Mundo, Hello World, lo primero que van a ejecutar. Así que ese es el primer programa que van a hacer. Ahora, ¿cómo vamos a poder organizar un algoritmo que nosotros vamos a crear? Acá les voy a compartir Están las diapositivas acá, pero los voy a compartir por acá. Para poder organizar nuestro algoritmo, debemos usar diagramas de flujo, que es recomendable, pseudocódigo, ya que si empezamos a programar desde cero, necesitamos organizarnos. Esta herramienta es una herramienta gráfica que permite que represente el algoritmo que vamos a crear. Nos ayuda a ver cómo fluye nuestro algoritmo. Consta de una serie de símbolos conectados por líneas que nos indican el orden en el que se realizan las acciones. Es más gráfico, más que todo. Ya les voy a mostrar cómo funciona y ustedes me van a ayudar a crearlo. Y refleja la lógica del algoritmo y indica los pasos que se van a hacer dentro de este. Los símbolos dentro de diagrama de flujo son estos. Inicio y fin de programa siempre tienen que empezar con esto. Procesos, fórmulas, multiplicaciones, asignaciones que vamos a hacer. Datos, qué variables de entrada o de salida le vamos a dar al programa. De entrada significa nosotros le damos las variables, o ya hay variables iniciales. Datos de salida, lo que el programa nos va a devolver. En este caso el print, por ejemplo, era un dato de salida que nos
nos devolvía, por ejemplo, hola mundo, o nos devolvía mi nombre es tal. Estructuras de decisión que íbamos a aprender y control de flujo, que son las líneas por donde nuestro código va a fluir. Ahora, como primer programa, quiero que me ayuden a crear esto, así que quiero que participen. Ajá, creo que se fue ya, acá. Quiero que participen. Vamos a crear un algoritmo de el área de un rectángulo. Entonces, por el chat, dígame, se supone que vamos a empezar con, les voy a dar una ayuda, un dato de entrada o un dato de salida. ¿Qué es su algoritmo para calcular el área de un rectángulo? ¿Qué nos tiene que decir primero? A ver, respondan en el chat. Por ejemplo, ¿qué nos tiene que preguntar el programa? Ideas. Una data de entrada. Ajá. El programa nos puede preguntar, por favor, ingrese, ¿qué nos pediría que ingresemos? ¿Qué es necesario? Para hallar el área de un rectángulo así La súper altura y la simple. base. Ah, exacto, la altura y la base. Entonces, le decíamos ingresar la base y la altura. Esto en Python lo podíamos hacer con un print. Así que más adelante vamos a poder hacerlo, pero vamos a poner print, ingresar la base y la altura. Entonces el programa nos sale y nos empieza a preguntar, ingresar la base y la altura. Ahora tenemos que ingresar esos valores, ¿verdad? Entonces asignamos a una variable base y a otra variable la altura, que ya el programa son variables de lectura que ya les vamos a enseñar cómo hacer en Python, pero el programa nos pide que le demos la base y la altura. Recuerden, el programa la parte de arriba solamente nos pregunta qué variables tenemos que ingresar. Lo de abajo nos está pidiendo ya que ingresemos nosotros, o sea, que escribamos en el teclado si la base 5, la altura 4. Ahora, ya, creo que ya vieron, pero luego, ¿qué tenemos que hacer con la base y la altura? ¿Qué se supone que tenemos que hacerlo? Ajá, creo que Nicole ya puso área, base por altura y ya. Entonces, tenemos que operar estos datos de entrada que nosotros le dimos al programa. Entonces, con la base y con la altura, base por altura nos va a dar el área, así súper simple. Y entonces, por último, tenemos que imprimir lo que hemos calculado. Entonces, el área es el área. Se supone que base por altura, le hemos asignado, esta operación le hemos asignado a área, y área ya tiene el valor de base por altura que hemos ingresado. Entonces, esta es una estructura de diagrama de flujo básico que va recuerden que las flechas nos indican cómo fluye nuestro programa de arriba hacia abajo. Primero nos preguntan por la base y por la altura, nosotros ingresamos los datos, base y altura, operamos base y altura, y esa base y altura le asignamos a una variable que le llamamos área. Y por último imprimimos el área y imprimimos el valor que hemos hallado. Entonces, recuerden este diagrama de flujo porque es muy importante para entender cómo es que nuestro programa va a empezar vamos a empezar a programar, porque si empezamos a programar desde cero sin tener mucha idea de lo que vamos a hacer, nos vamos a poder confundir mucho. Así que esta es una de las formas en que nosotros nos ayudamos para poder programarlo. Ahora, en el Google Colab, recuerden que tiene que estar copia CDC intro Python. Acá, en mi primer programa ya vimos cómo podemos imprimir cadenas de texto. Pero ahora con esta función input, recuerden, todo en minúsculas y entre paréntesis. ¿Para qué nos sirve input? Es como les expliqué, le decimos al programa el programa nos está preguntando para ingresar variables. Entonces aquí tenemos que ingresar una variable, que es, por ejemplo, mi nombre, Iván. Esa variable esta cadena de texto le estamos asignando a esta variable B1. Recuerden, input nos pregunta para poder ingresar nosotros datos.
y ese dato que nosotros ingresamos lo va a asignar a la variable B1. Ahora, una vez que asignamos a la variable B1, por ejemplo, Iván, esta cadena de texto estaría guardada en esta variable y podemos imprimirla. ¿Cómo lo imprimimos? Como ya hemos aprendido con print de doble comilla, mi nombre es, saqué una cadena de texto, me llamo, y para poder imprimir la variable, luego de las comillas, usamos una coma y escribimos el nombre de la variable. Y por último va a correr. Si pongo enter, va a imprimir mi nombre es Iván. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Con esta función, el programa nos pide que ingresemos un dato, ese dato lo va a asignar a una variable que es B1, y por último, el print que nos está diciendo que va a imprimir esta cadena de texto con la variable. Entonces, traten de correr este programa y pongan su nombre en este caso, si es que, para saber que estamos avanzando todos así. Si es que lograron correrlo, levanten la mano. Si es que no, pregúntenme. Yo lo puse. Ok, genial. Si es que sale, vamos a esperar 30 segundos a ver que la mayoría les pueda salir. Recuerden que pueden cambiarse, recuerden que corre el programa y les va a aparecer este cuadro donde les pide que ingresen ustedes un dato. Entonces, pueden ingresar su nombre, pueden ingresar un número y al final va a imprimir. Recuerden que esa variable que estamos ingresando se le asigna y esto va a imprimir luego con el print. Si es que pudieron, por favor, levanten la mano para saber que estamos avanzando o que la mayoría esté avanzando. Veo 3 manos más. Traten de correrlo. Ya vemos manos. Ya, genial. Ahora, ustedes recuerden, hay un ejercicio, creen una celda de código y escriban este programa que les pregunte cuál es su nombre, luego que el programa les pida que escriban su nombre y luego el programa tiene que imprimir su nombre. ¿Recuerden? Escríbanlo ustedes mismos en una celda de código. El programa les pide, el programa primero imprime cuál es su nombre, luego el programa les va a pedir cuál es su nombre y ustedes tienen que escribirlo. Y por último, van a tener que imprimirlo. Tratan de escribirlo ustedes mismos para ver si funciona y si han entendido también. Les vamos a dar 1 minuto o 2. Sí, 1 minuto. Recuerden que para aprender a programar tienen que ustedes mismos escribir, ustedes mismos confundirse, así que si solo miran y... ¿Puedo volver a explicar, por favor? Ya, lo que tienen que hacer es crear un programa que primero que imprima, que les pregunte cuál es su nombre. Con un print lo pueden hacer, cuál es su nombre, cómo te llamas. Luego, luego el programa tiene que pedirles, que ingresen una variable. O sea, ustedes tienen que ingresar una variable, tienen que escribirla. Y por último, el programa tiene que imprimir mi nombre es con su nombre, con la variable que han puesto. Aquí está, el programa les pregunta cuál es su nombre, ustedes tienen que escribir esta línea de código para que ustedes puedan introducir su nombre y por último el programa les tiene que devolver su nombre y más una cadena de texto. Mi nombre es tal. Si es que pudieron hacerlo, levanten la mano, si es que no.
Si no, lo vamos a hacer juntos, así que les voy a dar un tiempo más para que puedan hacerlo solos. Yo lo logré, pero me sale que hay error. No sé qué habrá pasado, pero luego de todo eso sí me sale. Hay un error, ya, pero si hay un error y te sale, ¿verdad? O sea, me sale la pregunta y luego abajo de la pregunta responde con mi nombre, pero sin Ya, embargo las letras están en rojo, sí, y mostrándome que hay un error y no puedo detectar cuál es, pero me salió. a ver, acá lo vamos a hacer juntos y vamos a ver si hay algo diferente a lo que está pasando. Si no, trata de A mí también, imprimirlo. a mí también me había salido, pero era porque escribí un signo mal y no Hay se que tener admitía. cuidado. Por Hay eso que ahora lo tener volví a cuidado escribir con y lo me que salió bien. escribimos. Ya le dimos tiempo, así que vamos a escribirlo juntos. El print nos ayuda a imprimir un mensaje. La computadora nos va a enviar un mensaje. Sería, ¿cuál es tu nombre? Luego, abajo es que asignamos una variable que va a ser la variable nombre. Y acá el input que nos pide que ingresemos una variable. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos pregunta cuál es nuestro nombre. Acá vamos a tener que ingresar nuestro nombre y luego vamos a tener que imprimir el resultado, ¿no? Mi nombre es y coma nombre. Ya está. ¿Cuál es tu nombre? Iván. Nos pregunta, escribimos, nos responde. Mi nombre es Iván. Recuerden que si la variable que hemos puesto acá tiene que ser exactamente igual acá, si no nos va a salir un error. Si ponemos acá, ¿qué nos va a salir? Ponemos Iván y nos dice un error. ¿Por qué? Porque no está esta variable nom que hemos escrito acá no está definida. Acá la variable nombre lo hemos definido poniéndole un input. La variable que ingresó Iván le hemos asignado nombre, pero acá le estamos pidiendo que imprima esta variable que no existe, así que nos va a salir un error. Hay que tener cuidado. Siempre te recuerden que hay que tener cuidado con el código, tiene que ser exactamente como se pide. Por ejemplo, para el print, entre dos paréntesis, abrir comillas y escribir una cadena de texto. Para el input, dos comillas, y este input le asignamos una variable, y para el print con variable, dos comillas, coma y nuestro nombre. Hay que tener cuidado si es que les está saliendo error. Así que ya esta sería la resolución del problemita de arriba. Y bueno, acá como decimos, seguro han notado todos en el código que les hemos enviado que hemos usado el numeral para escribir ciertas palabras. Estas palabras, toda esta línea de código se le llama comentarios. Se escribe el numeral y se escribe lo que sea acá. Cualquier cosa. ¿Para qué nos sirven los comentarios? Nos ayudan para interpretar lo que estamos escribiendo y para no perdernos en nuestro código más que todo. Si ponemos numeral acá arriba y todo lo que viene a la izquierda va a ser un comentario. Y Python no lo va a reconocer como un código, así que lo va a pasar. Por ejemplo, acá vamos a preguntar, aquí pregunta mi nombre. Es una línea de código. Luego acá ingresamos el nombre y imprime el nombre. ¿Ya? Son líneas de código que Python lo interpreta como un comentario y no lo va a evaluar y no lo va a tomar en cuenta. Es bastante útil ya que nos ayuda a organizarnos, como ven, no se pierden. Recuerden que si van a empezar a programar van a ver líneas de código enormes, así que es necesario que pongan comentarios siempre. Acá pueden poner incluso título, mi primer programa. Así que son comentarios, así que siempre una buena práctica es siempre poner comentarios a lo que hagan. Ahora, en Python
hay distintas operaciones que podemos hacer. De hecho, podemos hacer casi todas las operaciones matemáticas que se puede ocurrir. Entre las operaciones básicas están la suma, resta, multiplicación, división, módulo, exponencial, división entera, que básicamente es imprimir acá, corremos este código 2 más 1, y es una operación 2 más 1, sale como resultado 3, y print imprime 3, imprimimos el 3, operación de suma. Igualmente acá, 1 más 2, le asignamos a la variable suma, la variable suma se va a imprimir con el print, así que 3. Acá, similar, asignamos a la variable A1, asignamos a la variable B2, ahora A más B, le asignamos a la variable suma, la suma va a ser de A más B, y A más B es 1 más 2, así que la suma va a ser 3, y nos va a dar como resultado 3. Ahora, como comentario, tienen que ven la estructura que estaba siguiendo igual que en los diagramas de flujo, es en orden, ¿verdad? La primera línea de código va a leer la primera línea de código, A se le asigna 1, luego va a leer la segunda línea de código, B se le asigna 2, luego a suma se le asigna la suma de A más B, y luego va a imprimir print la suma. Recuerden que ese es siempre el orden que Python va a seguir, desde la línea superior hasta la línea inferior. Ahora, como comentario, quiero que respondan en el chat. ¿Qué pasa si pongo acá un 3? ¿Qué resultado me va a dar? Recuerden, a le asigno 1, a B le asigno 2, y acá A le asigno otra vez 3. ¿Qué pasa si corro este programa así poniendo 2 A's? A igual 1, A igual 3 más abajo. Comenten en el chat. ¿Sería error? Ya. Error. Ya. Otros, no se podrá resolver, no sería error. No sería error. ¿Por qué ¿Por qué no sería error? Sería error, ok. Perdón. Ya, recuerden que dar dos ya, opciones, o sea, dos respuestas. dos respuestas, ok. Ya recuerden el orden que les... A ver, ¿qué más dicen? Error. Ya recuerden el orden que les dije, ¿verdad? A se le asigna 1, a B se le asigna 2, y acá a A se le asigna 3, pero A tenía el valor de 1. Pero ¿cómo lo interpreta Python? Como le estamos volviendo a asignar una variable, A se le vuelve a reasignar 3. O sea, ya no va a ser 1, sino va a ser 3. Entonces la suma al final va a ser 5, porque, como les digo, va a leer desde arriba hacia abajo. Primero a A le hemos asignado 1, a B se le asigna 2, A tiene el valor de 1, pero como nosotros le estamos pidiendo que vuelva a reasignar a la variable A, la variable A la va a reasignar como 3. Entonces, es como si esta línea de código no existiera, se le asignó 3, y va a dar en este caso, para la suma, A ya tiene el valor de 3, y B tiene el valor de 2, así que la suma va a ser 5. Así que hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado con el orden. Recuerden que si acá le ponemos 3 y acá le 1, ahí sí va a salir 3, porque va a empezar a leer de arriba. A se le asigna 3, a B se le asigna 2, a se le reasigna 1, y la suma va a ser 1 más 2, así que la suma va a ser 3. Ahora, recuerden que hemos estado escribiendo cadenas de texto en 2 comillas o comillas simples. Son cadenas de texto. Acá podemos escribir lo que sea, no solo números, no solo palabras, sino números, todo. Y la suma, la operación suma también se puede aplicar a estas cadenas de texto, que los concatena, que significa que las une, las vuelve una cadena, las vuelve una sola cadena. Así que en este caso, a la variable A le hemos asignado la cadena mi nombre es, y a la variable B le hemos asignado la cadena Iván. Al sumarlas, las junta, las concatena es el nombre exacto, pero las junta y nos devuelve toda esta cadena de texto, que es exactamente lo que sería la suma. Recuerden que las cadenas de texto no siempre aceptan algunas operaciones, no se pueden restar cadenas de texto, acá te da error.
Así que en este caso se lo pueden sumar para juntar cadenas de texto. Ahora, podemos pasar a la operación resta. Recuerden 2 menos 1, 2 guión 1, me da 1. Acá lo mismo. Acá me va a dar 1. Recuerden que si el orden, si asignamos una variable acá, 7, vale la variable que está acá, le estamos reasignando, así que va a ser 7 menos 1, 6. Y bueno, esas serían las operaciones básicas. Ahora, como ejercicio, traten de resolver estas, asignándole el valor de de 64 y asignenle el valor de 32 a B, a estas líneas de código. Y traten de, y acá, y luego de asignar estos valores a y a B, multiplíquenlos y luego divídanlos. Recuerden que la multiplicación es con asterisco y la división es con un slash. Slash y acá con asterisco. Así que acá les tienen que dar la multiplicación y acá les tienen que dar la división. ¿Cómo cambiarían el código acá? Recuerden, asígnenles estos valores a estas variables y luego multiplíquenlos y divídenlos. Traten de, hacerlo y me confirman en el chat o levanten la mano si es que pudieron terminarlo. No veo actividad. Creo que están trabajándolo. Si es que pudieron acabarlo, respondan en el chat que si pudieron o levanten la mano para saber que estamos avanzando. Ya no veo actividad, así que bueno, lo vamos a resolver. Un momentito que Ya se me tocó. salió, ya lo hice. Ok. Ya, genial, ahí nos dieron el resultado. Bueno, ya, lo vamos a resolver. Acá nos piden que A sea 64, entonces le asignamos el valor 64. Acá nos pide que B sea 32, le asignamos el valor de 32. Algo que no los comenté, la asignación es con igual, así es. Igual es una asignación. 64 se le asigna a 32 se le asigna a B. Así que el igual es de asignación. Entonces, tenemos los valores. A Python A es igual a 64, B es igual a 32. Ahora tenemos los valores guardados en las variables A y B. Ahora solo multiplicamos A por B. Y acá no sería A entre B. A entre B. Y con eso nos tendría que dar el resultado. Muy bien, acá nos salió exactamente igual como pusieron en el chat. Así que está bien. Ahí dice que no le carga. A ver, ¿te sale algún error, Eric? O porque, o o simplemente no te está cargando el programa. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo arreglé. Ok, genial.
Ya. Ahora, ya aprendimos cómo se multiplica y se divide. Recuerde que lo estamos haciendo con números y también podemos multiplicar cadenas de texto. Así que si corremos este código, ¿qué nos está diciendo? Esa cadena de texto R. Recuerden que una cadena de texto está entre dos comillas o dos comillas simples. Y que multiplicamos esta cadena 3 veces y nos da 3 veces R. Vamos a poner una cadena de texto hola y nos va a salir 3 veces hola junto. Así que vamos a ponerle espacio y ya. 3 veces hola. Así que hay dos operaciones que se puede hacer con las cadenas de texto. Multiplicar y sumar. Hola más mundo. Hola mundo. Las cadenas de texto las podemos multiplicar y las podemos sumar. Son dos operaciones exclusivas de las cadenas de texto. Ya. Ahora vamos a pasar a el exponente. Recuerden que el exponente es cuántas veces vamos a multiplicar este número. Se corre con dos asteriscos y nos tendría que dar 16. El exponente sería 4 por 4, así que saldría el mismo resultado. El mismo resultado. Así que este es el exponente es con dos asteriscos y la multiplicación con un asterisco. Recuerden eso. Por último, hay dos tipos de división. Han notado que se puede dividir con un simple slash, pero también hay otro tipo de división que es división entera. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? La división nos puede dar en decimales de acuerdo a los valores que hemos ingresado. En este caso nos da un valor periódico puro de 1.33 periódico puro. Así que el resultado de 4 entre 3 nos va a salir todo esto. Obviamente esto es infinito, pero acá lo corta, así que es un resultado decimal. Y la división entera sería solamente la parte entera de esta división, que sería el 1. Así que acá nos daría el 1. Más bonito. Ya. Y nos daría el 1. Recuerden, división entera solo nos da la parte entera de la división. Y la división normal, que es solo con un slash, nos da con todos los decimales. Y por último, la última operación es el módulo, que se hace con porcentaje. ¿Qué es el módulo? Nos da el resto de la división. Acá, por ejemplo, si ponemos 10 módulo 1, nos tiene que dar el resto de 10 módulo 1. Y obviamente 10 dividido entre 1 nos da residuo, así que sería 0. Similarmente pasaría con 10 entre 2 nos da residuo, así que el módulo sería 0. Con 3 si nos da residuo, sería el máximo número que podemos llegar con 3 es 9, así que el residuo tendría que ser 1. Con 4 sería hasta llegar a 8 y el residuo tendría que ser 2. Con 5 es una división exacta, así que 10 entre 5 sale 2, no hay residuo, así que el módulo sería 0. Y con 6 es una división inexacta, así que el residuo nos va a dar 4. Esas son operaciones básicas que podemos hacer. Ya con eso creo que estaríamos cubriendo todas las operaciones básicas. Y bueno, pueden cambiar valores y probar con más valores si es que quieren. Vamos a ponerle 100. Obviamente acá sería 4, no sé, 1000. Tal vez sale 4 otra vez. Sí, 1001, puede ser 5. Sí. Muy bien. Por último, hay otros métodos y funciones que podemos utilizar. En este caso, si ponemos, a ver, acabar que sea más, igual a, ya, acá la variable IBAN, a la variable IBAN le estamos asignando, a la variable IBAN le estamos asignando, a la variable A le estamos asignando la cadena IBAN. Ahora, esta variable A es la cadena IBAN. Ahora, con este método
de LE entre dos paréntesis y ponemos nuestra variable A, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la longitud de esta cadena de texto. ¿Cuántos caracteres tiene esta cadena de texto? Tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 caracteres. Entonces, con esta función len, entre dos paréntesis, y adentro de esos dos paréntesis, nos va a dar la longitud de esta cadena de texto. Y al darnos la longitud de esta cadena de texto, eso lo vamos a imprimir. Así que si ponemos, nos tiene que dar 4, obviamente. Si ponemos mi nombre es Iván, y nos va a dar toda la longitud de esta cadena de texto, 17. Recuerden que los espacios también lo cuenta como lo cuenta como un espacio lo cuenta como un carácter, así que sería mi nombre, acaban 2, el espacio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, si nos da esta función len, nos da la longitud de toda esta cadena de texto. Esta función también lo podemos usar en listas, que más adelante vamos a saber qué es. Y por último también está el absolute, que nos da el valor absoluto de el valor que hemos ingresado. Así que similar a esto, por ejemplo, vamos a asignarle a la variable b igual a menos 6. Y acá vamos a ponerle adentro. A b se le asigna menos 6. Y eso imprimimos. Valor absoluto de b es igual a 6 y imprimimos 6. Recuerden que estas funciones que estamos haciendo como input, paréntesis, print, paréntesis, len, paréntesis, absolute, dos paréntesis, son funciones incorporadas y más adelante pueden aprender muchas más funciones que se pueden obtener de acá. Muy bien. Por último, vamos a ver los tipos de variables y tipos de datos. Recuerden que les está diciendo en dos comillas es una cadena o si escribimos solamente el número va a ser un número entero, un número decimal. Aquí están los tipos de datos. Estos son los 5 tipos de datos básicos. Está la cadena de texto. Recuerden que se puede escribir con doble comilla o comillas simples. Doble comilla o comillas simples y adentro está la cadena de texto. El número entero, que es solamente el número sin punto. Número decimal, que es acá se le ve con punto. Número booleano, tipo de dato booleano, que es verdadero o falso. Y la lista que más adelante vamos a ver qué son las listas más adelante. En este caso, por ejemplo, corremos esto. Acá es 5 sin un punto, es un número entero, así que 5 es un número entero. X va a ser un número entero. Acá Iván, que es una cadena de texto, está entre dos comillas, así que a la variable y se le asigna la cadena de texto Iván, entonces va a ser una cadena de texto. Aquí con punto se le está diciendo que la variable z va a ser un número decimal. Se dice un número flotante, pero vamos a decirle decimal. Y la variable w va a ser una variable de booleana true o false. Recuerden que true es una palabra reservada, así que no pueden crear una variable que sea true, porque eso les va a dar error. Ya está asignado, así que es una variable reservada para true, que significa verdadero. Y el otro sería false, que sería falso. Acá son los 4 tipos de datos básicos que hemos estado usando arriba. Recuerden que se pueden operar variables decimales con variables enteras, sí podemos operarlas, pero no podemos operar variables. Recuerden que hay ciertas operaciones que no podemos hacer por ejemplo, con las variables, con las cadenas de texto. Por ejemplo, no podemos restar una cadena de texto con un número. Eso nos va a salir error, pero sí podemos multiplicarlas con X. Eso nos va a salir 5 veces y vamos. Así que hay que tener cuidado qué tipos de variables estamos operando y qué tipos de variables no.
Por último, hay esta función type, paréntesis, ya dentro de la variable, que nos dice qué tipo de variable hemos creado. Aquí obviamente vamos a seguir entero, string, que es cadena de texto, float, flotante, y booleana, variable booleana. El X era, a ver, acá vamos a imprimir el costado X. Sí, genial. Y, Z. Ya, acá 5 era una variable entera. Iván era un string en una cadena de texto. 3.0 en una variable decimal, un float. Y por último, false, que era una variable booleana de verdadero y falso. Ok, ahora un pequeño ejercicio. ¿Qué tipo de variable estaríamos asignando acá a con esta línea de código? ¿Y cómo sabríamos qué tipo de variable es? Recuerden que para saber el tipo de variable tiene que ser el type y tienen que asignar a una variable. Tenemos que saber qué tipo de variable es A. Así que traten de ustedes escribir su código para que nos diga qué tipo de variable es A. Y obviamente podemos cambiarlo. Así que acá les vamos a dar 1 minuto para que me digan qué tipo de variable es A. Así que los espero. Si ya acabaron, me confirman en el chat o levantan la mano para saber que han terminado. Si es que acabaron, me dicen en el chat qué tipo de variables. Un check al costado de mi código. Pero no te devuelve nada. No te escuché muy bien. Ya está bien. Bien, Alejandro. No, le salió un int. ¿Ok? Te sale un int porque seguramente has escrito esto. A igual a 5 y imprimes print type y A. ¿Por qué no sale int? Porque no está entre comillas. Si estuviera entre comillas, no saldría un string. Así que también hay que tener cuidado acá qué tipo de variable estamos asignando. Seguramente solo escribiste así que acá sí te va a salir, si sin comillas, te sale que es un int. Ahora, a ver, pruébalo que Alejandro prueba qué pasa si pones al 5 un punto. ¿Qué tipo de variable te sale? O un punto cero, así.
float. Sí, sale un float. Cierto. Ya, muy bien. Con eso ya aprendieron las variables. Ahora quiero que creen un pequeño ejercicio. Acá un paréntesis voy a hacer. Recuerden que para programar, yo, ¿por qué por qué programo lo que hago? Porque nos ayuda a automatizar ciertas cosas. No me gusta hacer mucho, a mí en la universidad no me gusta hacer muchos cálculos enormes, así que lo programas y la computadora te lo da. Obviamente tienes que saber qué es lo que estás haciendo, así que para eso tienes que saber, tienes que tener bases en matemáticas y tienes que saber cómo es que el programa te va a ayudar. Así que recuerda que tú le das las instrucciones al programa y Python te devuelve el resultado. Y bueno, por ejemplo, acá quiero que haga un programa que me calcule, que me dé la distancia y que yo le dé como datos de entrada la velocidad y el tiempo. A ver, traten de hacer un programa que me dé que yo ingrese la velocidad, yo ingrese el tiempo y me calcule la distancia y luego que me imprime la distancia. Traten de hacerlo. A ver, les voy a dar, ya nos queda mucho tiempo, 5 minutos y luego lo hacemos juntos, todos. Recuerden hacer un programa que me calcule la distancia. Programa que calcula la distancia. Vale. Que primero me pide ingresar datos. Y luego de ingresar los datos, que calcule la distancia. Aquí tiene que ingresar la velocidad y tiempo. Y por último, que me imprima la distancia. Ya les voy a dar 5, ya pasó 1 minuto, 4 minutos para que lo acaben. Recuerden que el código es print para imprimir, para pedir variables de input y la multiplicación con asterisco, asignación con igual. Bueno, ya les expliqué. Y traten de resolverlo. Disculpe, ¿me lo podría volver a repetir, por favor? Ya, a hacer un programa que nos pida como variables de entrada, o sea, que nosotros escribamos los valores, nos pida la velocidad y el tiempo como variables de entrada. Luego, con estas variables de entrada, el programa tiene que calcular la distancia con esta fórmula, velocidad por tiempo igual distancia, y al final tiene que imprimir este valor de la distancia. Luego lo vamos a hacer juntos, pero tienen que intentarlo, porque así se aprende en los lenguajes de programación, tienen que intentarlo ustedes mismos. Tienen que equivocarse y intentarlo ustedes mismos para poder aprenderlo bien.
Un minuto más les voy a dar. Ya, creo que ya pasó. 98. Ya, sí, con los datos que nos dieron arriba sí debería salir 98. Ya, ahora lo vamos a hacer juntos. Primero, podríamos pedir que ingresen varias variables, pero vamos a preguntar primero que ingrese la velocidad. Ingresar la velocidad. Nos imprime esto y acá nos ingresamos la velocidad. Con este nombre le vamos a poner. Ingresamos la velocidad y se le asigna esta variable B1. Ingresar la distancia, no, el tiempo. Y con este comando le asignamos el tiempo. Luego calculamos distancia es igual a velocidad por tiempo. Y por último imprimimos la distancia es y la variable. Ya, genial. Con los datos de arriba, 9.8. Nos pide ingresar el tiempo, 10 segundos. Y por último, a ver, sale un error. Distancia. Ya, genial. ¿Por qué está saliendo error acá? A ver, algo que no les dije acá es que el input siempre recibe, nosotros al momento de correr, ingresar una variable, por ejemplo, 8, este 8 no es un número, sino es un tipo de variable string. ¿Cómo vamos a saber eso? A ver, ¿dónde está esto? Vamos a poner type B. Ingresamos 232. Y nos dice que el tipo de dato de V es un string. Entonces no podemos multiplicar string con string. Podemos multiplicar string con un número, pero no podemos multiplicar string con string. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esta variable que nos sale un string a un número entero o un número flotante? Solamente con este código float. Y con esto diríamos con esto el número que estamos ingresando acá, que es un string, lo transforma a una variable flotante. Así que con eso vamos a poder calcularlo acá también. Y ahora sí tienen que seguir. 9.8, 10, acá, 10, y por último vamos a ver la distancia. Recuerden que input solamente le estamos dando a la computadora cadenas de texto. Para transformarlo a números tenemos que usar este comando float y lo transforma en una cadena de texto. Similarmente, si lo queremos transformar en un int, también ponemos int y lo transforma esta cadena de texto en un número entero. Acá si escribimos type de la distancia, nos tiene que dar un número, nos tiene que decir que es un número flotante. 9.8, tiempo 10, y nos imprime que es un número flotante. También podemos volver a cambiar la variable t a un string, que solamente podríamos t, y escribimos type. Así que esto ya sería ya nos estaría dando una string acá, una cadena de texto. 10, pues entre 9.8, 10, la distancia es 8 y es una string. Así que hay que tener cuidado con estas líneas porque
puede que salga mal. A ver, este código es t igual 10, ya genial. Este código está bien. A ver, lo vamos a copiar y vamos a pegarlo. Está bien. Acá de frente le estamos asignando las variables t igual 10, b igual 8, t por b igual d. La distancia es d, genial, está bien. Solamente si queremos que el programa que nosotros ingresemos las variables, usamos el input. Y luego del input lo transformamos a un float o a un int para poder operar. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Carlos, ¿quieres agregar algo? ¿O no? Bueno, creo que eso sería todo. Recuerden que ya les pasó Carlos el link de esta página para que ustedes jueguen un poco. Recuerden que pueden hacer muchas operaciones, crear sus propios programas para automatizar ciertas cosas, así que ya, acá lo pueden crear. Pueden volver a pasar. A ver, ¿dónde está? Creo que está acá. No, todos. Ya, creo que es ese. En la siguiente clase van a aprender más de listas, que es otro tipo de variable. Así que, para darles un intro, un tipo de variable, y nos va a dar que es una lista. 9.8. 9.8. 8, 10 y listo. Es un tipo de variable nuevo que van a aprender las listas para más adelante. Así que ahí está el link y tratan de jugar con el programa. Entonces creo que eso sería todo. Recuerden, ahí está el programa, traten de revisarlo. Si algo no entienden, ya en la siguiente clase les podemos volver a explicar. Así que gracias por su atención y por su asistencia. Sí, quería decirle, por favor, chicos, no se olviden su asistencia, tienen que llenar el formulario. Acá aparecemos como 46, ¿no? Y en lo que han marcado solo van 30, creo, lo que se han registrado, así que por favor, no se olviden. Les he mandado ahí el link para la asistencia. Genial, si no hay nada más que agregar. Recuerden revisar el programa que les hemos pasado y a la siguiente, si es que tienen alguna duda, nos lo dicen en la siguiente clase.